saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Farid Simon, abogado y docente universitario. ¿Cómo está, doctor Simon? Buenos días, bienvenido. Le Buenos días, ¿cómo están? acompañamos. Muy bien, gracias. Le Buenos acompañamos a días. Alexis Muchas gracias por la Moncayo, quien le invitación. habla, Licenia Espinel. Está en espera, hay una larga y angustiosa espera por la decisión que tome la Corte Constitucional sobre el pedido que ha hecho Paola Roldán de que le concedan la muerte asistida, una especie de eutanasia. No obstante, ahora mismo hay una interferencia de organizaciones pro vida que han terminado dilatando este pronunciamiento. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Hasta qué punto se puede esperar, tomando en cuenta que la gravedad de la situación de salud de Paola cada día es terrible? No sabemos si al día siguiente va a continuar o no con vida. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Los tiempos de Paola son cortos, los tiempos de Paola son limitados y son dolorosos. O sea, tiene esta doble condición. Ella tiene la certeza de una muerte próxima, como sabemos por la situación de su enfermedad, pero además de eso, es una espera dolorosa. La Corte tiene todos los elementos para decidir. La Corte ya acaba de rechazar la recusación. El presidente de la Corte, el doctor Ali Lozada, se entendería que el juez ponente, el juez Herrería Bonet, ya tiene la propuesta de sentencia. Creemos que es favorable, no podemos saber el contenido del proyecto, pero creemos que los argumentos son potentes, sólidos, son contundentes, y creemos que el juez Herrería Bonet ya hizo una propuesta de sentencia. Y en este punto ya lo único que queda es que la sensibilidad de los jueces de la Corte sea tratar el tema con la urgencia que requiere una cosa así. Hay muchas urgencias en el país y eso no tenemos ninguna duda respecto a esta carga que tiene la Corte Constitucional, pero hay urgencias humanas, técnicas, jurídicas, que hacen que sean prioritarias. La propia Corte declaró prioritario el caso, así que estamos a la espera. Ya, como les comento, el presidente de la Corte ya rechazó la recusación, ya dijo que no era procedente, y entonces estamos a la espera de la decisión. Y uno esperaría, digamos, que en la sesión de esta semana estuviese el proyecto, no está, y creeríamos con mucha esperanza que esté la próxima semana, pero está en las manos de los jueces. Uh-huh. Doctor, un gusto saludarle, buenos días. A ver, Buenos días. Paola, todos sabemos, digamos, quienes compartimos además con su causa, en este momento se ha convertido ya en un símbolo y en una figura emblemática de esta gran cruzada por los derechos de los seres humanos. Si es que se siente este precedente y si es que la Corte Constitucional actúa como esperará seguramente Paola, sus abogados, su familia y quienes estamos a favor de esa causa, ¿qué debería pasar después? Como para que ya se supere este debate y quizás pase a manos de la Asamblea para que esto se establezca dentro de una ley y los ciudadanos nos sometamos a esa ley y no estemos pendientes de lo que puedan hacer, por ejemplo, estos grupos que han tratado de alargar o de postergar el dolor de Paola y su familia. Ocho de la mañana con 19 minutos. Tenemos algún problema con la conectividad de nuestro invitado, el doctor Farid Simon. Vamos a tratar de resolverlo para poder continuar con la entrevista. En todo caso, él nos comentaba que ahora la Corte Constitucional puede continuar con el análisis de la demanda de Paola Roldán, quien busca la despenalización de la eutanasia en el país, una vez que la Corte Constitucional negó un pedido de recusación de dos representantes de una organización identificada como Provida contra dos juezas de ese tribunal que debe evaluar la demanda de Paola Roldán para despenalizar la eutanasia en el país. Afortunadamente se ha negado esta recusación y el proceso podrá continuar. No obstante, no se conoce cuánto tiempo más se tomará la Corte. La familia, los abogados, los allegados y quienes comparten esta causa esperan que el pronunciamiento sea favorable. El propio doctor Farid Simon nos decía que espera que el pronunciamiento sea favorable. Los dos activistas presentaron el pasado 11 de enero la recusación contra las dos juezas al considerar que ellas han trabajado, dos juezas que llevaban la causa, y serían supuestamente cercanas al abogado y académico Farid Simon, que patrocina a Paola Roldán, una mujer que padece esclerosis lateral amiotrófica y que exige que el Estado le garantice una muerte digna. La Corte no aceptó como prueba unas fotografías captadas en una reunión en una universidad en la que las juezas aparecen con el letrado y otras personas, pues consideró
que un observador razonable no podría objetivamente fundar una sospecha de parcialidad basada en una fotografía oficial de un centro académico. Una vez que la recusación ha sido negada, la Corte Constitucional puede continuar con el análisis del pedido de Roldán y emitir una resolución muy esperada por la familia, por la propia Paola y obviamente por su defensa. El caso ha tomado bastante notoriedad en nuestro país desde que Paola Roldán presentara el 8 de agosto pasado una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 144 del Código Penal ecuatoriano referente al homicidio que condena a la persona que mate a otra con penas de 10 hasta 13 años de cárcel. El pasado 20 de noviembre la Corte Constitucional celebró la primera audiencia del caso en la que Roldán participó mediante una videoconferencia. En ese momento ella dijo: he vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una muerte digna, explicó entonces Roldán. Recuperamos ya el contacto con nuestro invitado, el doctor Farín Simón. Lamentablemente tuvimos un inconveniente, doctor Simón, con su conectividad. Estábamos escuchando la respuesta que usted formulaba respecto al interrogante que le planteó Alexis. Primero quiero pedir muy disculpas, la verdad es que cometí un error al cambiar de internet. Es una antipropaganda la que voy a hacer. No contraten Starlink. Starlink puede funcionar muy bien en ciertas horas, pero la mayor parte del tiempo es muy inestable en realidad. Ahí se corta mucho y no tengo otro internet ahora en la casa, así que lamentablemente esto es así. Bueno, les quiero comentar dos cosas. La primera es que Paola, cuando presentó la demanda, lo hacía por sus propios derechos, pero también pensando en los derechos de otras personas, que me parece que es relevante. Cada vez que hablamos del caso de Paola, uno no debe perder de vista que esto es una búsqueda de un derecho para todas las personas que vivimos en el Ecuador. La posibilidad de decidir, como podemos decidir cómo vivir, también podemos decidir cuándo morir, especialmente en estos casos cuando la vida es intolerable y difícil. Hay tres escenarios, digamos, hay cuatro escenarios posibles. Un escenario sería que la Corte no reconozca el derecho. Nosotros creemos que no hay ninguna argumento técnico ni jurídico para que la Corte desconozca el derecho a las personas a decidir una muerte digna, el derecho a la eutanasia. El otro lado está que si la Corte acepta la demanda, hay estos tres otros escenarios. El primero es el óptimo. ¿Cuál sería el óptimo? Que la Corte diga, tiene el derecho y apruebe el protocolo sobre muerte digna que adjuntamos a la demanda, usando una facultad que ha usado la Corte en el pasado y con mucha frecuencia, que es la inconstitucionalidad condicionada, que establece unas reglas temporales por la urgencia y la necesidad de resolver el caso de manera directa, donde acepta el protocolo, y eso implicaría que Paola puede, siguiendo ese protocolo que hemos propuesto, tomar la decisión. Ya ella ha demostrado que tiene una enfermedad terminal, que le causa profundo daño y sufrimiento físico y emocional, y que tiene esa voluntad de acogerse a la eutanasia. Eso implicaría que ya pueda hacerlo como un tratamiento médico cualquiera, solicitar tratamiento médico y poder ejercer su derecho. El segundo escenario sería que la Corte acepte el derecho y le dé un plazo con unas condiciones a la Asamblea Nacional para que pueda tomar la decisión. Eso sería un escenario muy complejo porque, como hemos visto, Paola no tiene mucho más tiempo. Y el tercero sería que simplemente declare el derecho y le mande a la Asamblea Nacional con plazos no definidos para que resuelva. Los dos escenarios son tremendos, los dos escenarios no son escenarios, sabemos que son escenarios totalmente contrarios al derecho de Paola particularmente. Ahora, desde la perspectiva del derecho más global, no es un mayor problema. Nosotros creemos que hay los elementos, el antecedente y la competencia de la Corte para que tome la primera decisión, que nos parece que es la óptima. Esa es la espera que tenemos, creemos que eso está, y creemos que el debate central ahora es que la Corte le dé la prioridad al caso, que le dé la atención prioritaria al caso. ¿Cuánto tiempo más debería o podría tomarse la Corte para ya dar una resolución, tomando en cuenta la gravedad de la situación por la que atraviesa Paola? Si el juez Herrería Bonet presentó ya la propuesta de sentencia, su borrador de sentencia, entendemos que ya lo hizo, entendemos que por la brevedad debe haberlo hecho ya, debería estar a la agenda de la próxima semana del Pleno, porque esta semana ya no entró, ya no está en el orden del día. Entonces uno esperaría que en la agenda de la próxima semana del Pleno esté. O sea, que nosotros le pediríamos a la Corte que
lo resuelva lo más pronto posible, y lo más pronto posible parecería por los tiempos de la Corte y la manera que funciona, que sería la próxima semana. Doctor, yo le planteaba, digamos, este tema tan particular de Paola, pensando en lo que se viene a futuro, ¿no? Porque esta causa y esta lucha que podría parecer personal, finalmente tiene mucha gente detrás, ¿no? Y no se está hablando, no se debería hablar únicamente del derecho de Paola, sino del derecho de otras personas que podrían acogerse, si están en la misma situación, a algo parecido. ¿Cómo debería actuar el Estado, me refiero en este caso no solo la Corte, sino la Asamblea Nacional, para legislar y regular la posibilidad de aplicar la eutanasia a futuro, y para ya no seguir empantanándonos en discusiones estériles que además dan lugar a discursos de odio como los que ha tenido que soportar Paola en estos días? Efectivamente, yo creo que ayer uno de los mensajes que Paola mandó ayer con esta recapitulación de un mensaje que ella misma había recibido es una cosa terrible, ¿no? Es una cosa, obviamente uno no puede entender cómo alguien además se autodenomina pro vida y tiene un odio tan profundo por los otros y por la vida de los otros. A ver, cuando uno plantea la eutanasia hay muchas dimensiones de este tema que tienen que ver con el ejercicio del derecho. El primero, claro, es el reconocimiento per se del derecho a tomar una decisión y esta despenalización, digamos, del delito de homicidio en el caso de que sea asistencia médica, porque lo que se plantea es que sea un tratamiento médico. Y eso lleva a Ujú. las otras dimensiones. La primera, obviamente, hay la Ley Orgánica de Salud, que ustedes saben fue archivada en el gobierno de Lenín Moreno, porque había esos mismos movimientos y esas mismas organizaciones consideraban que había reglas, alguna de ellas que decían que abría la puerta a la eutanasia, y por lo tanto promovieron y consiguieron un veto total al proyecto de esa ley. Entonces, hay un tema de ley orgánica de salud respecto a a las reglas sobre, por ejemplo, consentimiento anticipado, el consentimiento informado médico, el tema de cómo funciona el tratamiento, eventualmente las regulaciones sobre objeción de conciencia. En la objeción de conciencia, que siempre se ha planteado que hay que separar en dos ámbitos totalmente distintos. El uno tiene que ver con la asistencia particular, médica, privada, que tiene ahí hay una diversidad de servicios disponibles para las personas. Entonces, las personas que contratan una atención médica particular pueden escoger, evidentemente, un médico que esté cercano a sus convicciones y creencias, y el médico puede negar cierto tipo de tratamiento médico que no está de acuerdo a su conciencia. Y después hay un problema técnico en respecto al sistema de salud pública. El sistema de salud pública, en cambio, tiene esta particularidad que en muchos casos, si un médico de la salud pública hace objeción de conciencia o declara objeción de conciencia en el caso de eutanasia, puede ser el único servicio médico disponible. Entonces tiene que ver la despenalización o la excusa o la causa de justificación, que podría ser, en el caso del homicidio, lo que en otros países se llama homicidio por piedad, es Ujú. decir, la atención médica, la asistencia médica para ayudar a una persona a morir, porque no es, como plantean algunas cosas, una cuestión sobre, decide usted, tómese un veneno o ahórquese finalmente, que Ujú. sería suicidio, sino que es un tratamiento médico. Y después vienen los otros temas sobre voluntad anticipada, para regular el tema de que una persona que esté todavía en uso de sus facultades o en cualquier momento pueda decir, en estas circunstancias yo no quiero que se alargue innecesariamente mi vida, o que se me permita acceder a la eutanasia y que mis familiares o terceros respeten esa voluntad, y los protocolos que debe tener en el tema de salud pública la eutanasia. Pero, Ujú. insisto, la Corte tiene la facultad y tiene el poder, como la ha hecho en otros casos, de que la sentencia sea una sentencia de constitucionalidad condicionada. Algunos dicen aditiva, algunos dicen que tiene otras características, pero podría decir, este derecho se reconoce así y se tiene que actuar de esta manera. En el corto plazo, este es el protocolo para que las personas puedan acceder al derecho, y la Asamblea Nacional tiene que regular esto en función de este protocolo, a la brevedad posible, modificando las normas jurídicas pertinentes. Ya le digo, básicamente son las normas de la Ley Orgánica de Salud, porque si ya declara la inconstitucionalidad condicionada del Ujú. delito de homicidio para permitir la eutanasia, eso ya está ingresado en el ordenamiento jurídico. Y si la Corte opta por el primer escenario que usted decía, ¿en qué tiempo ya se podría aplicar? Eh, para, o sea, obviamente para Paola, pero para las demás personas que están atravesando un proceso parecido. Si hacen eso, sería cualquier persona ya podría acceder. Claro, el tema es que hay como un intermedio, porque no es automático. La manera en que se ha planteado, nosotros planteamos de la demanda, y la manera en que se ha regulado en otros países, que me parece que también es consistente con la protección de los derechos de las personas a decidir, tiene que ver con, primero, el tema de la identificación de la enfermedad que sea incurable, grave. Segundo, que provoque dolores intensos, físicos o emocionales.
y la voluntad de la persona. Ujú. En el tema de la voluntad de la persona, hay una cuestión de que la voluntad tiene que ser libre, espontánea, no que estar vinculada al tema, por ejemplo, de depresión, porque los médicos, y en esto hemos estado muy en contacto con mucha gente que trabaja el tema de medicina y que hace este acompañamiento, dice que si una persona no está mentalmente sana, digamos, podría tomar una decisión que no es libre y espontánea. Entonces, una de las cuestiones es que no debería ser producto de una depresión, debe ser una cuestión porque eso implica necesariamente que la persona no está tomando la decisión con claridad. Entonces, hay un pequeño protocolo que implica una serie de pasos. Ahora, yo entiendo que dentro de este gran debate hay algunos casos que se han planteado en el país que no caben en lo que nosotros demandamos. O sea, por ejemplo, personas que tienen daños cerebrales permanentes, irreversibles y que no pueden expresar voluntad o no pudieron expresar voluntad. La idea en nuestra demanda no es que un tercero puede tomar esa decisión. Eso tiene una complicación, ¿no es cierto? Nosotros entendemos la situación de esas personas y entendemos la situación de sus familias. Sin embargo, nuestra demanda se basa en la idea de que sea la persona que quiere acceder al derecho quien declare esa necesidad. Ahora, el otro tema también es, habría que preguntarse si en esos casos en particular el derecho está protegiendo el encarnecimiento médico, porque mantener la vida de manera así, algunas personas, es un encarnecimiento médico. Simplemente es hacer sufrir. Exactamente. Es no darle vida precisamente a esas personas, o sea. Exactamente, no es vida digna, simplemente para esas personas, no es vida. No es una vida biológica, pero no es una vida digna en el sentido amplio del concepto. Pero ahí hay un debate también complicado respecto a otras dimensiones del derecho y a otras dimensiones de los derechos, porque la no regulación clara de estos casos y la idea todavía del juramento hipocrático, que es mantener la vida sobre todas las circunstancias sin importar, es una cuestión que no se ha debatido suficientemente en el país. El caso de Paola, yo sí creo que tiene este poder, tiene esa potencia, ¿no es cierto? Abrió un debate que se había hecho de manera un poco desordenada en el país, ¿no es cierto? Había habido momentos en que se hablaba de este tema. El caso de Paola lo que abrió es un debate amplio, honesto, abierto sobre el tema, y lo que ha hecho es dar cuenta de que en el país, la sociedad está de acuerdo con la posibilidad de que las personas decidan. Pero también hay estos temores que en los otros casos que les acabo de plantear no están cubiertos en lo que demandamos. Pero ahí la Corte podría añadir esa parte, es decir, ahí la Corte podría arreglar que las personas que están atravesando estos procesos sea su familiar directo, madre o padre, quien tome esa decisión. Iura novit curia, la Corte tiene posibilidad de decir cosas adicionales a las que nosotros no hemos demandado, porque la Corte tiene la posibilidad, de acuerdo a esa facultad que tiene, de identificar otros casos que estén bajo la hipótesis y que protejan el derecho. Nosotros no demandamos en eso porque nos parecía que en este momento el país lo que requiere es el reconocimiento del derecho de las personas a decidir. Eso me parece que es una cuestión fundamental. Y eso es lo que se le planteó a la Corte. Ahora, después la Corte sí tiene los medios normativos y los medios, los instrumentos jurídicos para ampliar eventualmente el derecho en estas otras condiciones. Ya les digo, lamentablemente nosotros somos abogados de Paola. Fíjense ustedes, aquí es lo importante. Una de las cosas más crueles de ese mensaje es decirle a una persona que tiene una inteligencia y una conciencia personal tan clara como Paola, que es objeto nuestro, cuando en realidad Paola nos buscó a nosotros. Fue al revés. Tiene tal claridad de su situación personal que ella podía haberlo hecho en secreto, porque a ella le ofrecieron más de una vez médicos diciéndole, mire, a través de los cuidados paliativos podríamos hacer lo siguiente. Y ella dijo, no, yo primero tengo derecho a hacerlo, yo creo que tengo el derecho a hacerlo, por eso no lo voy a hacer escondiéndome. Pero además, no solamente es que es un tema mío, es un tema de otras personas. Yo paso esto, yo acabo de sentir esto. A mí me gusta vivir, como ella dice todo el tiempo, pero también quiero vivir con dignidad y quiero decidir. Entonces, cuando ella nos buscó a nosotros, nosotros estamos representando la causa de Paola y le hemos... Todo el proceso, todo el proceso desde el inicio ha sido discutido con ella, conversado con ella, planteado con ella. Y por eso la demanda se planteó en esos términos que llegó. Ahora, la Corte, si tiene sensibilidad y obviamente reconoce el derecho en la amplitud que tiene, la posibilidad de decidir en la vida digna, podría ampliar las hipótesis. Pero en nuestro caso no incluía la demanda. Doctor, esos otros. En este momento el país, entre tantas cosas, en medio de toda esta ola de inseguridad que estamos viviendo, está debatiendo también sobre la consulta popular, ¿no? No sabemos cuántas preguntas va a tener, no sabemos si va a ser solamente consulta, si va a ser un referendo, etcétera. Pero ahí alguien puede plantearse la pregunta. A mí me queda clarísimo que sobre tema de derechos
no cabe hacer una consulta, pero habrá alguien que diga, ¿por qué no poner este tema en una consulta popular? ¿Qué decirle y qué responderle argumentadamente para que entendamos que esto no debería ser consultado en un plebiscito? Nuevamente la respuesta tiene varias dimensiones. La primera, efectivamente, la Constitución del Ecuador tiene un candado que implica que no puede hacerse modificaciones constitucionales que impliquen una limitación de derechos. O sea, no hay forma de someter a consulta popular limitar derechos. Si uno le presentaría este caso como una posibilidad de ampliar derechos, digamos que está más bien pensado como la ampliación de un derecho, la pregunta inmediatamente es si los derechos se someten a mayorías. Porque en momentos de inseguridad como el que vivimos ahora, la tendencia general de las personas es a bajar la visión sobre derechos y aumentar la visión sobre la intervención y la represión estatal, que es lo que estamos viendo todos los días en el debate público, ¿no es cierto? Gente que está arengando a tratamientos crueles, inhumanos, degradantes, porque nadie discute la necesidad de enfrentar la delincuencia y el delito, y nadie discute la necesidad de la autoridad y el poder en este momento frente a una cosa tan complicada como la delincuencia organizada. Sin embargo, en momentos de miedo, son los momentos más peligrosos para los derechos, porque en nombre del miedo, no solamente se encara a quien causa daño a otros, sino que empieza a usarse ese miedo para restringir derechos. Y el discurso público es muy fuerte. Entonces, la segunda cosa tiene que ver, ya le digo, con este tema de consultar derechos a las mayorías, que primero está prohibido para restringir, segundo, no es adecuado, y tercero, este tema en sí mismo no es un tema de consulta popular, es un tema de legalidad. Ahora, siempre sabemos, y sabemos que esto se presenta, que en momentos como estos hay algunos grupos sociales que buscan someter a consulta ciertas cuestiones de límites ya constitucionales establecidos, como por ejemplo, gente que quiere que haya pena de muerte, gente que quiere que haya cadena perpetua, personas que están pidiendo restricción a derechos, y eso no se puede consultar, claramente. Doctor, si esto se aprueba en el caso de Paola y si esto abre el camino para otros casos, ¿qué pasa con los médicos? ¿Médicos se pueden oponer a practicar la eutanasia? Y sí, hice un comentario hace un rato sobre el tema de la objeción de conciencia, que sería que se defiende en muchos casos, que un médico podría hacer una objeción de conciencia, decir, yo no estoy de acuerdo con esto, mi conciencia me lo impide hacer, por lo tanto niego el tratamiento médico, porque, como les digo, esto es el equivalente a un tratamiento médico. Uh-huh. Ahora, por eso hice la diferencia entre lo que sería lo privado y lo público. En lo privado, donde hay libertad de elección de médicos, ¿no es cierto? Donde una persona que puede pagar un médico puede escoger quién le trata y efectivamente el médico puede escoger qué trata, excepto cuando es para salvar la vida, ¿no? Porque hay la Ley Orgánica de Salud que establece la obligación, la Ley de Defensa del Paciente que exige que en caso de peligro para la vida se dé el tratamiento médico, no se puede negar. Pero en el otro lado está el que estos médicos en el mundo privado pueden negarse. Yo creo que hay un derecho a objeción de conciencia. Si defendemos la libertad de pensamiento, conciencia y religión, no podemos negar el derecho de los médicos para hacerlo, ¿no es cierto? Sería un contrasentido. Pero en la medicina pública, en el sistema público de salud, el debate es distinto. ¿En qué momento un médico puede hacer objeción de conciencia si es el único médico disponible para ofrecer el tratamiento? Porque en esos casos la negativa sería negar el derecho. Y en ese momento hay una contraposición de derechos donde el derecho del médico, que es el derecho de la conciencia, se enfrenta al derecho del paciente a su opción personal, a recibir el tratamiento. Entonces ahí hay un debate. No, yo creo personalmente, y creo que esto también tiene que ver con lo que la Corte debería decidir, es que cuando hay el único médico disponible o el sistema de salud público solo tiene una posibilidad de auxilio, no podría ejercerse ese derecho. Cuando efectivamente un médico podría ser reemplazado por otro, podría hacerlo. O al menos debería garantizarse que los médicos siempre estén disponibles para el tratamiento médico, que eso implica varias medidas previas. Pero yo creo que esta es la forma de tratar. Y no hay que rehuir este debate, porque este debate sobre el tema de la objeción de conciencia es parte del debate sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ¿no es cierto? Es parte de la esencia de lo mismo. Un Estado laico tiene la posibilidad de que las personas vivan con esa diversidad en una sociedad sin que se imponga una visión única sobre la moral o sobre los derechos, etc. Doctor, en el caso de que el fallo de la Corte sea favorable, ¿debería ser a través de los servicios médicos el Estado o podría Paola contratar un servicio privado?
Nosotros creemos que debe ser amplio, ¿no es cierto? El tema particular es que si es un tratamiento médico, Paola ha dejado en claro lo siguiente, y creo que aquí también hay otra cosa que es de las palabras de Paola que son tremendamente importantes de resaltar. Ella dice con claridad, yo soy una privilegiada. Mi familia ha tenido la posibilidad de pasar el tratamiento médico costosísimo, porque los costos de los tratamientos médicos de mantener a Paola bien en las condiciones que está y con asistencia médica adecuada son altísimos. Dice, yo tengo el privilegio de poder pagar asistencia médica, de poder pagar médicos privados. Entonces ella tiene esta situación personal y por lo tanto no debe limitarse el tema de la eutanasia solamente a médicos de la sanidad pública, ¿no es cierto? Sino que debería ser, es parte de un protocolo de salud, un protocolo médico. Si una persona toma esta decisión y hay una enfermedad que cumple estas condiciones, esa persona le puede decir o expresar al médico, saben que en estas condiciones quiero poder ejercer mi derecho a una muerte digna. En el sector público, en cambio, la mayor parte de personas, ya sabemos los números del país, los números del país son de una exclusión, de un nivel de pobreza que sabemos que no todo el mundo tiene, al menos hay un porcentaje muy pequeño que tiene el privilegio que tiene Paola, la mayor parte requiere de los servicios públicos de salud. Entonces eso implica que en los servicios médicos de salud y los servicios públicos haya los protocolos para que las personas puedan expresar su derecho, expresar su deseo, expresar su voluntad, se verifique esa voluntad y el sistema de salud pública y los sistemas de sanidad pública le puedan otorgar proteger ese derecho y permitir ejercer ese derecho a través de un médico. Porque no es pues cualquier persona. Nuevamente volvemos al mismo debate sobre que la eutanasia no tiene que ver con que uno sea asistido por el marido, el padre, el hermano para ejercer el derecho. Es un tratamiento médico y es un derecho de las personas a acceder a ese tratamiento médico. Muy bien. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor Simón. Qué lástima que sean estas circunstancias y esperamos que puedan salir adelante con esta demanda y puedan darle a Paola el derecho a la muerte digna. Muy, muy gentil por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Y esto es importante, estas entrevistas, porque dan cuenta del interés que se tiene sobre este ejercicio del derecho y protección del derecho y ayudan a transmitir la necesidad de la urgencia y la brevedad de que la Corte tome una decisión. Muy gentil.